¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde, los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado que siguen el principio de separación de poderes. El Poder Legislativo crea nuevas leyes, el Ejecutivo las promulga y el Poder Judicial administra la justicia de acuerdo con la ley. La ley es interpretada y aplicada por los tribunales, los juzgados, los jueces, los magistrados y los abogados conforman el Poder Judicial en su conjunto. Al garantizar la resolución justa de los conflictos, defender los derechos y garantizar el debido proceso, el sistema judicial constituye en la confianza de los ciudadanos y obtener la paz social. Para ello, cumple su función de administrar la justicia de forma independiente, imparcial, transparente, fiable, eficiente y oportuna. Por lo tanto, esta función está intrínsecamente vinculada a los derechos humanos. El tema de esta tarde, los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Acompáñenos. Con el gusto de saludarlo, como todos los jueves, completamente en vivo, emitiendo desde el corazón de la ciudad de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas, en una emisión más de su programa Hablemos Derecho. Y para, como ya usted ha dado cuenta, pues vamos a hablar de los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y esto derivado de un sinnúmero de foros que se están llevando por la reforma al Poder Judicial Federal que planteó el presidente de la República en su iniciativa de ley el pasado 5 de febrero y que, bueno, pues ha estado en boga de todo el ámbito jurídico y para ello agradezco enormemente que haya aceptado la invitación el licenciado, el maestro Germán Briceño Sáenz, quien es secretario, líder sindical de la sección 10 de Querétaro en lo que tiene que ver con los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial Federal. Y para que ustedes lo conozcan un poco más, quiero comentarle que él es licenciado en Derecho por esta máxima casa de estudios por la Universidad Autónoma de Querétaro y cuenta también con maestría en Derecho y, por supuesto, ya tiene una carrera muy importante dentro del Poder Judicial a ser actualmente el líder sindical, repito, de la sección 10 del Poder Judicial de la Federación aquí en nuestro estado. Maestro Germán Briceño, muchísimas gracias por aceptar la invitación y muy buenas tardes. Sí, gracias Gerardo, buenas tardes a tu auditorio. Bueno, maestro, a mí me gustaría que pudiéramos empezar desmenuzando no tanto la iniciativa de reforma, porque me gustaría centrarme en lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Mucho se ha comentado, lo he visto en algunos foros, en donde se ha planteado la incertidumbre, la zozobra de qué va a pasar con tres puntos muy importantes. Hablamos de la independencia judicial, hablamos de la autonomía que tiene el Poder Judicial como tal y no menos importante la carrera judicial. En esos tres puntos me gustaría preguntarte si en tu visión, ante la inminente reforma al Poder Judicial, consideras que existe o pueda existir alguna afectación a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Maestro. Sí, gracias. En primer lugar, hay que establecer que cualquier tipo de reforma a una institución, a un poder, necesariamente hay una curva de adaptación. La resistencia es normal y más aún cuando nosotros como institución, como uno de los tres poderes, como dice el doctor, del Poder Judicial de la Federación, recibe una situación de reforma de gran calado. La circunstancia aquí, para ponerlos en contexto en forma sencilla, es Gerardo, el doctor Gerardo, es empleado de una transnacional donde en esa transnacional ha trabajado 20 años y desayuna, come y cena la marca X. Y entonces sucede que él conoce toda la historia y de repente llega un nuevo comprador y dice voy a modificar la figura de tu empresa. ¿Cuál sería la primera reacción? Resistencia. Vamos a mejorar las mejores prácticas, las mejores situaciones y buscar la manera de alguna manera mejorar, ¿sí? Cuando viene la extinción de esa empresa,
¿sí? Viene el problema de la incertidumbre, ya sea de los trabajadores o de los mismos directivos. En comparación al Poder Judicial. El Poder Judicial de la Federación es una vocación. Se forman las canteras de hace muchos años cuando existían los meritorios, que ahora se convirtieron en prestadores de servicios sociales y practicantes. Posteriormente pasabas al escalafón de oficial judicial en esa época. Ibas creciendo hasta llegar a ser secretario de tribunal. Y posteriormente había un proceso de elección para, en función de una convocatoria, para participar como juez de distrito, como primera instancia. Anteriormente, los jueces de distrito eran electos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y era el proceso. Posteriormente vino la reforma del 94 y empezó a crearse el Consejo de la Judicatura como un órgano administrativo. Actualmente, ¿cómo nos encontramos? En derecho, sin llegar a cuestiones técnicas, la creación de figuras jurídicas o normas obedece a una necesidad, que es el bien jurídico que se pretende tutelar y la figura que se pretende salvaguardar. Ejemplo, en el caso del robo, ¿sí? El robo, ¿por qué esa figura penal se creó? Por la necesidad de salvaguardar el patrimonio, porque había gente que llegaba y se sustraía los bienes y teníamos que proteger de alguna manera a los propietarios. En el caso, ¿por qué hay una ley o una política contra el nepotismo? Por la existencia del nepotismo. ¿Por qué hay un instituto de la transparencia? Porque se necesita transparencia. ¿Por qué hay un instituto contra la corrupción? Porque hay corrupción. Hay que ser realistas del por qué se crean las figuras y a través de los legisladores, por qué las crean, por necesidades que se van presentando. Antes de llegar al tema de la independencia, autonomía y carrera judicial, aquí siempre tenemos un problema de echarle la culpa a los diputados, echarle la culpa a los que están en el gobierno, echarle la culpa a la ciudadanía. Esta es una cuestión de madurez como ciudadanos. Conforme a la Constitución, ¿sí? Tenemos el derecho de votar y ser votado. Eso es indiscutible. En el momento que nosotros elegimos vía constitucional y tomamos la decisión de votar o no votar, estamos ejerciendo nuestro derecho, de no hacerlo o hacerlo. Elegimos nuestros legisladores, en este caso, al Ejecutivo Federal. Y en su momento, al elegir al legislativo, el diputado, por X circunstancia, considera, el ejemplo, verbigracia, la cuestión tributaria. El impuesto sobre la renta ya no va a ser del 30, lo voy a subir a 50. ¿Sí? La pregunta aquí es, ¿los impuestos son impuestos? ¿Las contribuciones son impuestas o son autoimpuestas? Si tú eliges a tu legislador que te va a representar, que va a llevar tu voz como ciudadanía a una de las cámaras y ellos por una facultad derivada de la Constitución establecen que pueden modificar como competencia originaria de la creación de impuestos, entonces el impuesto, si tú derivas o das un poder, un mandato a una persona que lo puede modificar, pues es responsabilidad de todos, considero. El hecho de que posteriormente el diputado regrese y haya tomado decisiones políticas personales o de grupo y regresa a pedir el voto, pues en ese momento no deberíamos de tener la memoria corta, deberíamos tener una memoria muy amplia para efecto de establecer si la elección en su momento de ese candidato fue la idónea, fue la adecuada. Resulta que pasan 3 años, 6 años, regresan, ya se les olvidó, y empiezan las prácticas a volver a prometer, volver a prometer. Considero que esa parte es muy importante para entrar al tema de la reforma constitucional en relación al Poder Judicial de la Federación. Todo el mundo habla de la elección de jueces y magistrados, la reforma. Si bien la preocupación siempre ha sido la independencia. A manera de introducción se habló de la pertenencia que tiene uno con la institución. Los de la Universidad Autónoma de Querétaro tienen la pertenencia y defienden a capa y espada la autonomía universitaria. Nosotros defendemos la independencia y la autonomía del Poder Judicial, porque es nuestra etiqueta. Bueno, ahora resulta que la independencia, a través del voto, que no es la parte fundamental o la parte más romántica que nosotros tenemos, porque no es lo idóneo que sea a través de un voto popular la elección de jueces y magistrados, por la sencilla razón, ¿sí?,
que muchas veces, si me regreso al argumento de que la gente tiene memoria muy breve, para elegir a altos funcionarios con unas altas responsabilidades en función de un perfil con alta capacitación, pues es muy complicado someterlos a una votación. Pero esa parte, en el momento de haber ejercido el voto en las pasadas elecciones, si se eligió, pues se haya decantado y hay que pasar, en su momento, pues, se ganó, se perdió, y vamos al paso de la búsqueda de las mejores prácticas y la regulación para un mejor Poder Judicial de la Federación. No estoy de acuerdo con la votación popular de jueces y magistrados, pero es lo que tenemos. Ahora hay que apostarle a lo siguiente. Se habla de la independencia y autonomía del Poder Judicial y la independencia de los juzgadores federales. Pero se les pasa algo bien importante. Cada servidor público que integra el Poder Judicial de la Federación, ya sea en áreas administrativas, áreas jurisdiccionales, todos tienen una alta proporción, una alta situación de independencia. El técnico B, que en este caso es el intendente, que llega a trabajar y le pregunta un litigante, de esos que no existen: oye, fíjate que necesito una información de tu órgano jurisdiccional. ¿Habrá posibilidad de que me la proporciones? Y el técnico B, que es el intendente, que es la menor categoría, pero no una de las más importantes. Pero no la menos importante. No la menos importante, una de las más importantes también, se expresa: yo no me presto a ese tipo de situaciones y fugas de información. En ese momento él está ejerciendo un tema de independencia, no verse afectado por ningún tipo de interés extraño, externo, en contra de la ley. Pasa el oficial judicial, que es el mecanógrafo. En el momento él que recibe una promoción y la acuerda bajo los principios de excelencia, disciplina, los principios de igualdad procesal, conforme a la ley, conforme a las constancias, está ejerciendo un tema de independencia judicial. El abogado podrá decir: ¿sabes qué? Dame esto, ¿sabes qué? No te corresponde, las constancias dicen otra cosa y te voy a dar lo que conforme a derecho corresponde. Ese es otro acto de independencia judicial. El secretario que firma el acuerdo, que se lo pasa al actuario, el actuario que notifica, son actos de independencia judicial. No son perfectos, son susceptibles de revisión a través de los medios de impugnación, pero todo se corona con una sentencia o resolución en la que el secretario, después de haber llevado a cabo una serie de procedimientos, pasos para llegar al dictar una resolución, presenta un proyecto de sentencia. Quien avala esa independencia judicial, pues es el juzgador, quien por cuestión de competencia le corresponde resolver, pronunciarse en función del derecho. El juez es elegido, el magistrado es elegido por voto popular. Problema que traemos ahorita. ¿De qué manera nos van a garantizar que esa independencia judicial sea efectiva si a través de un voto popular la gente o un grupo o alguien lo propuso para acceder al cargo de ser juzgador? Popularidad, dinero para campañas, el que tiene más saliva come más pinole, el más carismático, el más guapo. ¿De qué se trata? Aquí la cuestión es, si dentro de la reforma, quiero aclarar que estamos viendo los beneficios que nos van a reportar la reforma. Recordemos que el bien jurídico o las cosas se crean por necesidad. Tribunal de disciplina. Ese tribunal de disciplina se puede ver de la siguiente manera. Es aquel órgano que lo va a dirigir unos magistrados, que lo van a elegir con ciertos perfiles, que deben ser de excelencia, a efecto de revisar las conductas de todos los servidores públicos. Llega el abogado y dice: oye juez, yo te puse, oye magistrado, yo te puse, y ocupo que esta resolución, por los intereses personales de grupo o económicos, debe salir de color amarillo. El juez revisa y le dice al secretario: a ver, pásame el asunto, y el secretario, en un acto de independencia judicial, conforme a las constancias, conforme a su expertise, a su experiencia, propone una sentencia, y la sentencia no viene verde, viene roja. Y el titular va a revisar y va a decir: no. Te dije, no, es que es así, no que es así. Y aquí impera la máxima: el mandado no es regañado.
Si hay un tribunal de disciplina, el cual en teoría, y le debemos apostar a lo que vamos a tener, ¿sí?, es independiente y es ajeno a la actividad jurisdiccional en relación a la postulación de los juzgadores federales, en ese momento debemos de crear e impulsar una figura de salvaguarda o de protección para las denuncias. No tenemos una cultura de denuncia. En el momento de que se cree la cultura de denuncia, que se fomente, que se apuntale y se tenga las herramientas para darle salvaguarda, al secretario va a tener posibilidad de hacer una denuncia, pero que el mismo sistema no esté en función de una corrupción y no lo puedan proteger. Le doy la garantía, denuncio al titular, que en teoría tenía un tema de alto de independencia judicial, no se había influenciado por ningún tipo de factor extraño o ente extraño, personaje extraño, y el tribunal en su caso tendría que establecer los mecanismos para darle la salvaguarda al secretario, cambiarlo de adscripción y en su momento llevar a cabo la investigación que corresponda contra el titular. Todos estos procesos de independencia desde el oficial de mantenimiento, el intendente, hasta secretarios, eso es lo que fortalece la independencia judicial. Y se culmina con la determinación o la forma de avalar una determinación por parte de un juzgador federal. Si tenemos esas herramientas, tenemos una alta probabilidad en que la independencia judicial no se trastoque en función de una propuesta de elección popular. Ahora, la autonomía. Tenemos un problema de autonomía. El presupuesto del Poder Judicial el año pasado se vio reducido, efectivamente, por determinación de los diputados. En la resolución del 2011-2012 de la ONU en relación a la impartición de justicia, caso México, dentro de muchas recomendaciones que se hicieron al Estado mexicano, fue la asignación del 2% del presupuesto a efecto de que se evitara la manipulación en función de las determinaciones y del dinero con lo que se opera dentro del Poder Judicial. Actualmente andamos sobre el 9.09, el 1%, ni llegamos ni al 1%. Y entonces, de esa manera, para dar calidad en el servicio de impartición de justicia, es indispensable tener el recurso económico. ¿Por qué el recurso económico? A ver, del presupuesto, el 80 y tantos por ciento, 83, 82% se va en gastos corrientes. Y el 17, 16% sirve para la operatividad del Poder Judicial. Sí, es necesario darle motivación y seguridad a los servidores públicos en función de que siempre es un tema de vocación, un tema de dedicación, de muchos años de preparación a través de la carrera judicial para poder aspirar a un cargo de juzgador federal, o en su caso de secretario, o en su caso de secretario de juzgado, actuario, porque así es la carrera judicial. La reforma propone no la eliminación de la carrera judicial, sino que esté acotada hasta secretario, y de ahí en función le corresponderá el porcentaje de cada poder hacer en su momento los candidatos, proponer una lista de candidatos para poder que sean sujetos de sufragio. Ese es el lado de la autonomía. La autonomía no significa independencia, es autonomía presupuestaria que esté fuera de todo tipo de situación o influencia. Y la carrera judicial es la preparación. Yo les pongo algo bien, un ejemplo sin llegar a tecnicismo. Cuando uno se enferma, en la actualidad, Gerardo, ¿tú vas al curandero o vas al doctor? Pues la verdad es que busco a alguien que sea profesional. Yo prefiero alguien que tenga un estudio, que me pueda decir de forma objetiva cuál es mi padecimiento y cuál sería mi ruta crítica, depende del estado de salud, pues sí, andarme curando, o estarle arriesgando a que pueda estar o que pueda prolongar mi enfermedad, ¿no? Claro, y a final de cuentas es un tema de seguridad personal y familiar. Si el cabeza de familia, el que lleva el pan nuestro de cada día a su casa, está bien, pues le voy a buscar pues y una estabilidad emocional, ¿estás de acuerdo? Y esa estabilidad emocional. Tener estabilidad económica te permite tener una estabilidad emocional y por supuesto la transmites también a tu familia. Y esa parte es la que hay que destacar. Mientras estés bien tú, vas a generar los medios, los satisfactores hacia tu familia y la búsqueda siempre de la felicidad. Precisamente la carrera judicial va en torno a la profesionalización de la función. Yo no voy a entender que
el señor que es el vulcanólogo lo vayan a elegir porque hizo una carrera de licenciatura en Derecho en X escuela y por ser amigo de X persona vaya a aparecer una boleta y en el momento que tenga que ejercer la función de juzgador, ¿sí?, se vea ante ese tipo o de situaciones de candado que les acabo de describir, que es independencia de cada colaborador, un respeto humano, respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos laborales, el respeto a la dignidad. Fíjense que estoy hablando de puro respeto, ¿eh? Cuando exiges respeto es porque no hay respeto. Entonces, esa parte hay que destacar. Las personas que van a ser candidatas a elegirse como juzgador federal deben ser las mejores. ¿Por qué no pensar en una herramienta, en un proceso, una forma de elección donde se les garantice a los actuales funcionarios del Poder Judicial de la Federación participar, pero efectivamente, no en función de ir calificando a través de un checklist, este sí, este no, este sí, este no? Considero que esa es la parte. Y hay otra, una situación de desventaja. La situación de desventaja aquí va a ser siempre el hecho de que por su condición, por lineamientos del Código de Ética en la función judicial, no se permite al juzgador socializar. De antemano, de entrada, está en desventaja, no socializa. De hecho, hay criterios en disciplina donde establece que el comportamiento de un juzgador debe ser inmaculado, además de todos los servidores públicos. Entonces, ese tipo de comportamientos sociales en cuestión de abusos de sustancias o cualquier tipo de situación son castigados por el propio Consejo. Entonces, esa parte hay que buscar en lo inmaculado de la función porque va a tener una tarea muy importante, que es impartir justicia, y no es nada sencillo. Ok. Líder, en tu carácter de líder sindical tienes una gran responsabilidad en este momento, maestro Germán. Y entonces, hablando de la independencia judicial, hablando por supuesto de la autonomía, que no es otra cosa más que presupuesto, pero quiero puntualizar algo, que a lo mejor todas las personas no tengan conocimiento, pero en esta mesa, en este foro, han estado sentados compañeros tuyos, líder, compañeros tuyos. Incluso tuve la oportunidad de tener aquí a 2 actuarios judiciales. Yo no sabía, con toda honestidad debo decírtelo, yo no sabía que tienen más de 5 años que no se les incrementa el salario. Cuando ellos toman el cargo, era un salario verdaderamente muy competitivo. Hoy en día no es absolutamente competitivo su salario, derivado de que no ha tenido un incremento en 5 años. Pero además, yo tampoco no lo sabía, debo decírtelo porque uno interactúa un poco más con el Fuero Común, con el Poder Judicial del Fuero Común, y los actuarios que llegan a notificarnos a los despachos traen vehículos rotulados que dice Tribunal Superior de Justicia o Poder Judicial. Y acá yo no lo sabía y son sus vehículos. Incluso uno de ellos comentaba que tuvo un problema porque compra un vehículo para por lo menos tener la certeza y seguridad que 5 años va a estar bien en su trabajo, es decir, lo que le pueda rendir, y tuvo un percance y el seguro no se lo hizo válido porque no correspondía el kilometraje a lo que correspondía en un vehículo particular. Y dice, a ver, espérame, yo soy actuario, este es mi vehículo de trabajo, y si no corresponde, no quiere decir que sea Uber, es por el trabajo que yo realizo. Entonces, en cuanto vea la autonomía, entonces en el presupuesto no andamos tan bien, líder, porque ¿cómo podemos justificar que no tengamos un incremento en ese punto, no? Y 2, por cuanto vea la carrera judicial, en estos 3 temas que te comento, de la independencia judicial, de la autonomía de la carrera judicial, tú en este momento, ante la inminente reforma, estemos o no estemos de acuerdo, porque ahorita le vamos a dar lectura a todas las preguntas que nos hacen a través de la página de Hablemos Derecho, ¿consideras que se puede violentar o que puede existir el riesgo de generar alguna afectación a los derechos laborales de todo el personal en el cual está sindicalizado el Poder Judicial y que tú representas? Claro que sí, muy importante tu pregunta que haces, Gerardo. En principio hay que destacar lo siguiente. El año pasado, con motivo de las movilizaciones por la cuestión de los fideicomisos y el presupuesto, salió el Poder Judicial de la Federación
a manifestarse en función de esa intromisión sin que existiera propiamente una reforma del Poder Judicial. Recuerden que el presupuesto lo autoriza la Cámara de Diputados. ¿Realmente qué pasó? Se defendió, le empujamos, pero no significa que no haya existido afectación, salvo que en su momento, dentro de uno de los transitorios del presupuesto, se estableció la no afectación del Poder Judicial de la Federación en cuanto a los derechos y prestaciones de los trabajadores. Posteriormente, en la reforma de febrero del Ejecutivo Federal, dentro del transitorio 10º se establece una no afectación de derechos laborales y el reconocimiento de no tocar todos los derechos y todos los logros laborales, sindicales que se tienen en las condiciones generales de trabajo. En estas condiciones generales de trabajo es el símil de un contrato colectivo, de un contrato de trabajo. En las condiciones generales de trabajo se establecen todas las prestaciones, derechos, obligaciones y todo lo inherente a la relación laboral entre la institución y los trabajadores. No desaparece el poder en sí. El Poder Judicial de la Federación sigue existiendo y va a existir. Lo único que va a variar es el órgano que administre. No es Consejo de la Judicatura, lo hacen a un lado y ponen un nuevo órgano de administración. Por eso no hay una sustitución patronal. Vamos a seguir trabajando para el Poder Judicial de la Federación. Derivado de esta breve reseña de hechos, los actores políticos dentro de los que ellos van a participar en la reforma y en su caso haya aprobación de la representación en absoluto y esas situaciones, se establece la no afectación de los derechos laborales, que ese es en sí lo que anda buscando uno y que le apuesta a la progresividad, considerando el hecho de que la progresividad va en función de los puestos. A ver, es la casa de la cultura, siempre se ha dicho, es la casa de la justicia. Siempre se ha dicho que el Poder Judicial es la casa de la justicia. Conforme a las condiciones generales de trabajo, no vamos a ir a la ley federal burocrática ni la del trabajo. Conforme a las condiciones generales de trabajo, se establece que es una obligación del patrón proporcionar las herramientas, los insumos X, Y y Z. ¿Y los actuarios? Pues para hacer notificación, pues necesariamente ocupan un vehículo. Necesariamente ocupan servicios los vehículos. Llantas, frenos, seguro, gasolina. ¿Y qué es lo que sucede? Que siempre el actuario dentro del Poder Judicial, desde los más de 33 años que yo tengo en el Poder Judicial, el actuario ha puesto de su peculio, de su bolsa, la herramienta para poder llevar a cabo su trabajo. En suma, ¿qué es lo que debemos de buscar? Como dice correctamente aquí Gerardo, es el hecho de generar dentro de las economías, dentro de los presupuestos, que se nos asignen cantidades suficientes, por lo menos en este caso de actuarios, darle las herramientas para que ellos no tengan que poner dinero de su bolsa. Y ahí, maestro, nos quedan un par de minutos para cerrar este bloque. Agradezco enormemente, permíteme nada más señalar a Josefat Aguirre, a la maestra Alma Méndez. Gracias por estar atentos. Nos pregunta rapidísimo, Germán, antes de irnos a la pausa, si el 1 de septiembre va a paro. La cuestión del paro, todo movimiento debe llevar un objeto, una meta. Para el caso del sindicato, el paro tiene como objeto, ¿sí? ¿Qué? Si nosotros tenemos garantizadas las condiciones, dentro de las condiciones de trabajo y dentro de un 10º transitorio, dentro de los actores políticos, la salvaguarda de prestaciones, salarios y derechos, yo les preguntaría cuál sería el objeto. Sí entiendo la parte de la independencia del Poder Judicial, pero estamos ante un escenario nuevo. Busquemos lo que exige la ciudadanía. Hablamos al inicio que los impuestos son autoimpuestos. Nosotros elegimos a los legisladores, elegimos a los gobernantes y sobre eso debemos de transitar. Vamos a la pausa y regresamos. Te quiero preguntar qué tiene que ver con los salarios, te quiero preguntar con lo que tiene que ver con el estrés laboral, el acoso laboral, pero bueno, lo hacemos regresando de la pausa. Vamos a la pausa y regresamos.
Ya estamos de regreso completamente en vivo, transmitiendo su programa Hablemos Derechos. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que estamos hablando el día de hoy de los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y en eso acompaña el maestro Germán Briceño Sáenz, líder sindical del Poder Judicial de la Federación, sección 10, es decir, con jurisdicción aquí en el estado de Querétaro. Y si ustedes me lo permiten, le daré lectura, maestro Germán, para hacer un primer corte de caja. Si me lo permites, dar lectura a las preguntas que nos hacen aquí amablemente del público y comentarte. Nos preguntan, José Aguirre, ¿tendremos algún problema con nuestras vacaciones? No, de forma alguna. Recuerden que tratándose de derechos adquiridos, no hay regresividad. Son los periodos vacacionales establecidos en la Ley Federal Burocrática, en la Ley Federal del Trabajo y en las condiciones generales de trabajo, que son 2 periodos de 15 días. Se quedan intocados, no hay problema y no se van a perder. Ok. Nos comentaba, bueno, la maestra Méndez, ya lo comentaste en el bloque anterior, de si habrá paro o no para el 1 de septiembre, y como tú lo comentas, a ver, no hay una afectación a los trabajadores, entonces no hay motivo de... El objeto de un paro es eso, la huelga es en contra del patrón. Entonces habría que ver la posibilidad de analizar cómo viene la reforma y si hay alguna afectación. Ok. Bueno, el maestro Eduardo David, gracias maestro por estar atento. Marco Antonio Gutiérrez Osornio, gracias. Pero también pregunta amablemente el maestro, dice, yo no estoy de acuerdo con la pretendida reforma judicial, pero ¿qué se puede hacer para que las resoluciones de amparo directo no sean tan dilatadas? Hace muchos años en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ¿te has de acordar? Somos contemporáneos. Había un eslogan que se usó brevemente. Si no se queja... No se queje. No se queje. Este es un eslogan que hubo un periodo muy breve de que vestía la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y aquí el mensaje que siempre yo he utilizado en lo personal, si no se queja, no se queje. Aquí las circunstancias, si hay dilación, ya fue a platicar con el secretario, platicó con el juez o el magistrado, ya pasó a hablar con ellos, y existe una dilación, pues presente su denuncia. Hay módulos a través del buzón electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, ¿sí? O hágalo una solicitud previa pidiendo que se dicte sentencia, porque hay criterios para la emisión de resoluciones. Dentro de la reforma que se propone es el hecho de acotar los plazos de dictado de resolución para efecto de buscar la inexistencia de la dilación en la partición de justicia. Ahí quiero yo agregar un poco más a la pregunta que hace atinadamente el maestro Eduardo David, en donde las resoluciones son muy tardadas. Maestro Germán, yo lo sé que aquí mi comentario iría hacia los jueces, no hacia el personal, porque en el ejercicio de la profesión yo acudo al colegiado o acudo a juzgado de distrito, yo quiero hablar con el juez para ver de mi asunto o incluso una cuestión de arrendamiento. Resulta que la otra parte interpone una tercería o luego interpone un amparo para hacer chicanadas, se va al amparo y llevamos 9 meses en espera de una resolución cuando ya tengo nuevamente hasta la posesión de la bodega, etcétera, etcétera, y quiero yo hablar con el juez, pero o siempre están en sesión o 2 están preparando, ¿no? O se están preparando para, para las sesiones que tienen, o los acuerdos, o están preparando el acuerdo, pero tiene uno que hablar con el secretario. Y la verdad es que quien lleva las riendas en muchas ocasiones es el secretario, cuando la verdad uno quiere buscar a la cabeza. Entonces, eso también es algo que debe de llamar la atención, ¿no? Es muy importante lo que comentas, Gerardo, y pues efectivamente los servidores públicos a cargo los servidores públicos a cargo del poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, ellos tienen cada uno sus condiciones generales de trabajo. Y ahí son las reglas del juego laboral. Se establecen horarios, sanciones por el que llega tarde, retardos mayores, y ahí se va regulando todo el tema. Pues los juzgadores federales también tienen sus condiciones generales de trabajo. Están en internet, las pueden consultar. Y dentro de las obligaciones de la normativa que ellos tienen, es la obligación de estar en el recinto desde las 9 de la mañana. El hecho de irse a anunciar por temas de actividades propias del encargo
y no se encuentren, pues hay que ir con la secretaria particular y decirle, ¿sabes qué? Quiero hacer una cita con Con el titular, sí. con el titular, a efecto de que me escuche en relación a un asunto que tengo yo la personalidad para poder hablar con él. Se ha criticado mucho al Poder Judicial en estas últimas fechas de la falta de cercanía con la sociedad, y ese es uno de los puntos que probablemente, a mi consideración, lacera la percepción o la situación en la que vive el Poder Judicial, que no lo conocen, que no saben qué hace. A la gente que no está involucrada con temas de justicia, pues se les hace desconocido qué hace un juez de distrito, cómo concede suspensiones en relación a las vacunas, en atención a la salud, todo lo relativo a la defensa y al respeto de los derechos humanos. Entonces, en contraprestación o en reciprocidad, yo siempre les he dicho, si se rentaron para esto, pues deben de cumplir a cabalidad con las disposiciones que regulan su actuar, y entre ellas es atender al foro, a la ciudadanía y a los litigantes. Bien. Saludo al licenciado Jaime Illescas. Fuerte abrazo, licenciado, estar atento. Jorge Montoya, maestro, fuerte abrazo. Gracias por estar atento aquí en el programa. Luis Alvarado, gracias también. Felicitan al ponente. Nos pregunta Celina, ¿cuáles considera que son los principales desafíos y problemas que enfrentan o enfrentarán los trabajadores del Poder Judicial Federal en términos de derechos laborales, maestro? El principal desafío es el no bajar la guardia, porque aquí el que se relaja, le pegan un uppercut, un knockout. Entonces no hay que bajar la guardia. Somos una institución netamente o principalmente integrada por abogados, está profesionalizado, que es una cuestión bien importante que hay que destacar. La carrera judicial, por disposiciones de la reforma del 2021, incorporaron a una categoría que es el oficial judicial. El oficial judicial es el mecanógrafo en órganos jurisdiccionales, tribunales, juzgados, centros de justicia, tribunales laborales. Bueno, ellos tienen un impedimento que históricamente iniciaba de actuario hasta secretario, quitando a juzgadores federales, jueces, magistrados y ministros. Y ahora emplearon esa restricción para que el oficial judicial no pueda tener o depender de un tercero, un patrón, precisamente para evitar esos conflictos de intereses que pudieras tú, Gerardo, oficial judicial, que tenga un patrón y que lleva a cabo una función jurisdiccional. Ya existe una restricción para tener otro empleo. Entonces es bien importante que ¿cuál es el reto? Bueno, si le estás acotando allegarse el recurso, porque tú, Gerardo, tienes 5 hijos, saliste muy inquieto, vives en el campanario, tienes que hacerte llegar de un recurso para poder sobrevivir, porque es tu derecho tener progresividad, vivir bien, ser feliz, y de repente te quito ese acceso para poderte hacer o depender, y ahora viene un tema de presupuesto. Entonces, si el tema del presupuesto no te da o te mantiene tu nivel de poder adquisitivo, o pierdes. O pierdes. Recuerden que no son 5 años de falta de incremento salarial, son 6 años para mandos medios, que son actuarios y secretarios. Actuarios y secretarios, por disposición, no se les pagan horas extras. Y entonces, obvio es que si tú quieres una resolución, ¿qué me dices? ¿Cuánto tarda tu resolución? 2, 3. Casi 9 meses. Imagínate si no destinaran más tiempo de esas 8 horas. Nos llevamos años ahí. Y que la institución no tiene contemplado, por temas de presupuesto, un pago de horas extras. No hay exclusión por tener la categoría de actuario o secretario del impago de tiempo extraordinario. Entonces, es un combo, el cual, insisto, no hay que bajar la guardia y seguir apostando por la exigencia de la progresividad de los derechos laborales y su mejora. Ahí quiero comentar algo también muy importante, maestro Germán, porque juegas un papel preponderante como líder sindical. Fíjate que cuando pusimos el flyer que nos ibas a hacer favor de invitar, nos comentaron, oye, ¿vas a tener a nuestro líder sindical? Y yo le digo, sí. Oye, ¿por qué? Me gustaría que nos pudieras comentar, maestro Germán, independientemente de otras más preguntas que tenemos aquí para no alargarnos, ¿qué pasa con el criterio 123 que habla de criterios en materia de disciplina, en el cual las jornadas de trabajo, aún las notoriamente prolongadas, no constituyen causa de responsabilidad cuando la carga de trabajo así lo requieren? Es decir, entiendo y justifico, porque, no sé, productor, si le puedes hacer así un paneo para que puedan notar la circular, pero
esta circular me parece a mí, maestro Germán, que violenta derechos humanos, violenta derechos del trabajador. Estaríamos hablando de una estrés laboral, incluso yo hablaría hasta de un acoso laboral, porque yo como titular, a que a mí en mi juzgado no me pongas horas. Tienes una hora de entrada, pero no de salida. Y entonces volvemos a lo mismo. ¿Dónde quedan los principios que regularían la Ley Federal del Trabajo también de tener un esparcimiento, una recreación familiar, si voy a estar todo el día metido en un juzgado? Entre líneas leo un síndrome de Estocolmo laboral. Entre líneas veo. No entre líneas, yo casi te lo puedo asegurar que sí, líder. Bueno, a ver, efectivamente existe un criterio de 123, que es el que traes ahí. Sí. Esa información está abierta, toda la información de lo que es el Poder Judicial de la Federación, del Consejo, inclusive la del sindicato, cuestión financiera y rendición de cuentas están en la web de ambas instancias, de las instancias correspondientes. Efectivamente, ese criterio 123, creo que es del 2004, 2005, no sé qué año, debe decir No, hay una queja del 2009, de febrero de 2009. Bueno, es el que le da origen. Bueno, desde esa época, los criterios que maneja el Consejo en temas disciplinarios es un símil de las tesis del ius, de las jurisprudencias. Entonces, generan criterios de observancia para las áreas de disciplina quien resuelven, o en su caso los criterios laborales por la Comisión de Conflictos Laborales, que los orientan para efectos de establecer precedentes, un tema de precedentes. Efectivamente, ese criterio regula el hecho de que no va a haber ninguna instancia, considero que ahí dice la parte, creo, si no mal recuerdo, establece que ninguna instancia podrá controvertir o establecer o poner entredicho las disposiciones del juzgador, del titular, para efecto de disponer de su personal. ¿Qué significa? El horario, por necesidades del servicio. ¿Sí? Y hay otra justificación que creo que dice el criterio 123, que establece que aún más cuando se trata o está con la presencia del titular. ¿Sí? Pero hay dos temas que creo que al final, tres renglones antes de que concluya el criterio, habla sobre la proporcionalidad y la equidad en el reparto de trabajo. ¿Qué significa? El hecho que tú, siendo oficial judicial, no te voy a mandar a que laves el coche. O tú, oficial... Sí, bueno, los labores propios a lo que te contraté. Tú, oficial, te voy a obligar que proyectes sentencias, porque no está dentro de tu manual de funciones, no está dentro de tus actividades. Si tú ves en un sentido positivo al Poder Judicial, que es la única institución que te tiene becado, viéndolo así, porque te paga y aprendes día con día, involúcrate en los problemas, involúcrate en proyectar, sin que sea tu obligación, pero eso ya depende de una cuestión de actitud. Okay. Entonces, la equidad y la proporción. Y efectivamente, es una manera que, si el propio criterio establece que ninguna instancia le puede, ¿qué dice una palabrita ahí media rara? Dice, ¿ninguna instancia? Bueno, ahí dice que, que ninguna instancia o organización interna puede, no estás violentando de alguna manera, palabras más, palabras menos, es una de las facultades que garantiza la independencia, la cual no puede estar sujeta a aprobación o conveniencia del personal subordinado. Okay. ¿Qué significa? No es las instrucciones laborales no son no me las puedes discutir. No son democráticas las decisiones. Sí. Se habla, se platica, se toma la mejor decisión en función de las necesidades, pero no significa que yo tenga que trastocar 8, 12, 16, 18 horas. Tú te acordarás hace muchos años que los juzgados de distrito se distinguían por estar en la madrugada, 2, 3 de la mañana, y había luz prendida. Como sindicato siempre estuvimos controvirtiendo ese tema, pero con este criterio, ¿qué te podía decir alguien? Pues sin ninguna instancia te puede poner entredicho. Y si un órgano constitucional te dice que no te violenta ningún derecho. Entonces le estoy dando prácticamente la bala y la pistola. Sí. Oye, te lo comento también porque, mira, nos comentan también cómo ve el futuro de los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. ¿Qué cambios o mejoras anticipa? Pues la verdad es que van a cambiar las cabezas, pero el personal no. Por eso no hay una afectación. Será muy importante, un reto enorme, porque incluso vamos hasta cambiar de época. Brincaremos a la época 11,
¿no? Pues con un cambio estructural de esta naturaleza. Hay que recordar que tratándose de las épocas en la jurisprudencia se van marcadas por cuestiones históricas, momentos específicos, que es un parteaguas para abrir una nueva época y para cerrar otra. Bueno, tratándose de la reforma constitucional que ahorita nos ocupa, es evidente que viene una nueva época. ¿Cuáles son los retos? Pues precisamente, si partimos del inicio de la plática, de esta conversación, de esta charla, que la independencia se corona con los juzgadores federales, pero el engranaje que hace funcionar esta gran maquinaria implica que cada quien aporta un tema de imparcialidad, de independencia judicial. Entonces, si lo sumamos, vamos a tener un buen producto. Si sumamos independencia, disciplina, excelencia, y quien maneja el barco, quien lo conduce, no es el idóneo, entonces hay que tener mecanismos de protección para aquellas personas que tengan que denunciar. Y tener una instancia totalmente independiente de a quienes les va a juzgar por temas de disciplina. Oye, nos pregunta también, nuevamente, licenciadamente, ¿habrá alguna manifestación masiva por parte de los trabajadores? Pues ya comentaste que no. Es a través, sí entiendo la parte de que a nivel nacional se manejan en redes la desconexión del CISE, el Sistema de Seguimiento de Expedientes, que es un tipo de el Google interno sobre el manejo de toda la información. El praxis del Poder Judicial aquí Exactamente. local. Sí entiendo la parte de ir a defender a la independencia del Poder Judicial, pero aquí la cuestión es, al inicio de la plática, insisto, se tomó una decisión a través de la ciudadanía, ¿sí? Vamos a adaptarnos, y no es un tema de conformismo, es un tema de adaptación. Dijo Charles Darwin, sobreviven los más inteligentes, no los más fuertes, los que tienen capacidad de adaptación, ¿sí? Son los que van a sobrevivir, esa inteligencia con capacidad de adaptación. Y en suma, esos movimientos, pues aquellos que tengan el interés de manifestarse, pues están en su derecho, es una manifestación voluntaria, ¿sí? Pero a través de nosotros nos corresponde salvaguardar los derechos laborales, las prestaciones y la estabilidad laboral de los trabajadores. Y ahí yo creo que llegaríamos, maestro, pero no voy a meter en ese tema, porque volveríamos, y quiero retomar tu palabra que dijiste, me parece interesante, un síndrome de Estocolmo laboral. Porque entonces, ¿quién se está manifestando? ¿El que esté de acuerdo o el que no esté de acuerdo que cambien a su juez? ¿No? O su magistrado. Es una determinación libre, voluntaria, ¿sí? Pero les comentaba, si tú perteneces a una empresa en la que tienes pertenencia, identidad, tantos años, y llegan y le recuerdan el 10 de mayo y quieren la cabeza del dueño de la empresa, pues obvio es que hay un tema de lealtad. Sí, y claro. bien entendida, ¿eh? Pero ahí porque pierdes tu trabajo. Sí. Pero aquí no se va a perder un trabajo. Estamos hablando de cabezas. Sí, pero es un tema, ¿sí? De lealtad, de sentimiento, de solidaridad. Y eso se vale también, porque eso es lo que nos distingue entre las gentes que y de tienen ser agradecido. Y de estar agradecido. Punto, nada más. Entonces, pero mucha gente, a ver, yo los pongo al revés. El hecho de llevar a cabo un movimiento donde llegamos al extremo, porque todo en esta vida es posible, que nos digan, ¿sabes qué? El seguro de gastos médicos mayores, pues no te lo iba a quitar y por cuestión de política de austeridad te lo quito. Bueno, no te lo quito, pero no te doy presupuesto. También puede ser. Y entonces, o sea, no me lo quitaste, pero no tengo dinero. Les va a costar, o sea, lo mismo. Y es lo mismo, y la mayoría de la gente paga por ese seguro, porque hay un tema ahí de potenciación de sumas y les cuesta a cada trabajador. Y entonces podría llegar otra persona y decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con el paro y por esta situación la perdí. Tengo 3 eventos con familiares siniestrados a los cuales voy a perder en función. Entonces, aquí, conforme al estatuto sindical, sí, nuestro objetivo es la defensa de derechos laborales, estabilidad, salario. Aquí, ya para cerrar, maestro, porque nos quedan un pocos minutos, nos comentaban, ¿qué acciones recientes ha tomado el sindicato para abordar problemas o desafíos a los derechos laborales de sus miembros? ¿Relacionados con el movimiento? Sí. Ok. Relacionados con el movimiento, las acciones que se han tomado es la participación en las mesas de diálogo, las reuniones con las 67 secciones a nivel nacional, la generación de escritos, oficios, peticiones a las áreas correspondientes de las cámaras que van a participar,
Las entrevistas directamente es con la gente del Consejo de la Judicatura, con la gente de la Suprema Corte, que es la plática, el diálogo, es el tender puentes para la plática, para la concertación, yo no hablo de negociación porque no es negociación, pero sí para llegar a un entendimiento de lo que se quiere para una justicia en México, que es lo que exige la ciudadanía. Denis López, ¿considera necesaria alguna manifestación o protesta por parte de los trabajadores? Ya lo habías puntualizado, es libre. Es Punto. libre, es libre. Y aquí el tema es de que siempre el entendimiento, la negociación, las propuestas, porque no es nada manifestarse. Ahorita estamos en el momento de las propuestas. Y si tenemos alguna manera de apuntalar la impartición de justicia que sea en términos del 17 constitucional, que es pronta, expedita y gratuita. Entonces, es lo que debemos de apostarle. Nosotros somos servidores públicos que nos debemos al servicio. Y aquí la afectación, en último término, va a ser... Pues el usuario, nosotros, como terceros de los representantes de nuestros justiciables. Finalmente, quiero agregar que también es un tema de procuradurías, de fiscalías, mala integración de averiguaciones. El foro, también interesa el foro. El foro, mientras no sea profesionalizado, seguiremos en las mismas. Y ustedes adolecen de la situación. En el momento que un amparo, su profesión, les cuesta 20 pesos y llega y lo hacen unos por 5, pues ya es en detrimento. Sí, por Muchas supuesto. gracias. Maestro, te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación. ¿Verdad? Verdaderamente es un gusto y un agradecimiento siempre tenerte aquí por la cuestión de que velas por los derechos de los trabajadores. Gracias y nos vemos hasta el próximo jueves. Gracias.